acerca de ser obediente, amén. Jesucristo, hermano, en su ministerio hizo muchas cosas, hizo maravillas, hermano, trajo el evangelio, amén, que conocemos, trajo el reino de Dios a la tierra. Y yo en esta mañana voy a hacer esta pregunta y no necesita contestarla, amén. ¿Qué fue lo que hizo grande a Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que lo hizo grande? Amén. Jesucristo, mi hermano, hizo muchas cosas. Cuando Él nació, mi hermano, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Mateo, son uno de los evangelios que lo registran más detalladamente. Cuando Él nació, dice que nació en un pesebre y sabemos la historia. Amén. Su padre era José, su padre adoptivo, José, amén, el carpintero. María, su madre, amén, y ven lo que se conoce de Jesús. Pero cuando Él comienza su ministerio, Él aparece desde los 30 años, amén, es cuando Él aparece públicamente y empieza, mi hermano, a comenzar, comienza su ministerio, comienza a hacer la obra para que fue mandado, amén. Y empezó a hacer muchas cosas, muchas maravillas. Nosotros le hemos leído los evangelios, amén. Y eso empezó a darse a conocer por los milagros y las maravillas que Él empezó a hacer. Amén. Y todos nos asombramos cuando leemos. Amén. Dos estudios pasados hablábamos acerca de lo que los judíos estaban pidiendo. Amén. Que eran señales. Y estábamos viendo también qué es lo que los griegos querían ver, o muchos de los gentiles de su tiempo. Amén. Querían sabiduría, amén. Unos buscaban una cosa, otros otra, amén. Y el Señor Jesús, para darse a conocer, hizo muchos milagros. Hay una escritora por ahí en San Mateo, capítulo 11, parece que es el verso 21. Vamos a ver si está por allí. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 11 del verso 20, vamos a leer, fíjense lo que dice aquí. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Amén. Está hablando San Mateo, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Amén. Jesús empezó a hacer los milagros, pero les estaba reprochando algo aquí a estas ciudades. Ahí en esas ciudades, mi hermano, cerca de ahí, cerca de Betsaida, fue donde Jesucristo hizo el milagro de alimentar a los 5,000. Ahí fue donde casi la mayoría de los milagros fueron en estas ciudades. Pero Jesús les está diciendo que no se arrepintieron. Amén. Si estos milagros, dijo Jesús, se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, amén, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, hace que se hubieran arrepentido de silicio y de ceniza. Amén. Jesús les estaba reprochando, y cuando Él dice, ay de ti, está hablando de juicio. Amén. Cuando todo lo que las veces que leemos los ayes de la Biblia, amén, el profeta Ezequiel habla de eso, de los ayes. Jesús en Apocalipsis también leemos cuando dice ay, está hablando de juicio. Amén. Entonces, mi hermano, todas estas cosas fueron hechas en estas ciudades directamente, o se conocieron en estas ciudades, pero dice que no se arrepintieron por los milagros que se hicieron en ellas. Vieron, hermano, lo que Jesucristo había hecho, pero no les provocó a un arrepentimiento. Estaban asombrados, claro, por lo que Jesús estaba haciendo, pero dice que no se arrepintieron. Verso 22 dice, por tanto os digo
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Amén. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús? Que si los milagros que miró Capernaum, amén, si hubieran hecho en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, esas ciudades no hubieran sido destruidas, se hubieran arrepentido. Nos acordamos de Nínive, amén, la ciudad donde Jonás fue enviado por Dios para anunciar que iba a ser destruida. Amén. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? En 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje, algo sencillo. Le dijo Dios, ve a Nínive y dile que en 40 días será destruida. Amén. Ese era el mensaje que llevaba Jonás. Y recorrió la ciudad gritando esto. Amén. Que la ciudad de Nínive iba a ser destruida. Y la ciudad de Nínive respondió. Amén. ¿Cómo respondió? Hermanos, llegó a oídos del rey y los puso en ayuno. Amén. Es señal de arrepentimiento. Y ellos, mi hermano, recibieron la misericordia de Dios. Y Dios, mi hermano, no destruyó esa ciudad. Amén. Entonces Jesús está diciendo que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, amén, ellos se hubieran arrepentido y esas ciudades no hubieran sido destruidas. Amén. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vamos a detenernos ahí. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Jesús está diciendo, mi hermano? Que los milagros que fueron hechos en estas ciudades, mi hermano, no trajeron la reacción del arrepentimiento, trajeron admiración. Eso fue lo que trajeron. La gente estaba admirada. Dice que su fama se corrió rápidamente y multitudes llegaban, mi hermano, para oír a Jesús. Es lo que dice el evangelista San Mateo. Que su fama, dice, se extendió. ¿Por qué? Por los milagros que le estaba haciendo. Pero solamente les estaba causando admiración. No les estaba causando arrepentimiento. Entonces, mi hermano, aquí donde leímos, y el ejemplo más claro es Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siempre, mi hermano, entre la religión hay una controversia. Amén. Y siempre ha habido desde el tiempo de Jesús hasta el día de hoy. Ha habido una controversia acerca de si Jesús era o no el Mesías. Amén. Hasta el día de hoy existe, mi hermano, ese debate, especialmente del pueblo de Israel, el pueblo judío, mi hermano, que no acepta que Jesús es el Mesías. Damos gracias a Dios, mi hermano, por nosotros que escuchamos la palabra y fuimos obedientes y hemos aceptado a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Amén. Pero todavía por ahí existe la controversia, amén, de Jesús. Si Jesucristo en verdad es el Salvador, si en verdad es el Redentor, si en verdad, mi hermano, Él es el que fue enviado de Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo era semejante a nosotros, pero dice que en Él habita corporalmente todo el poder de la deidad, o todo el poder de Dios estaba en Jesús, pero en su condición de hombre Él estaba metido en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Le daba sed, tenía hambre, tenía tentaciones. Amén. Pero dice que
estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Amén. Era una humillación, imagínense, mi hermano. El Dios todopoderoso, el Dios que creó todas las cosas, el Dios invisible, el Dios eterno, el Dios, mi hermano, que habita en las alturas. Amén. Venir y meterse en un cuerpo de un ser humano. Nosotros los seres humanos somos bien vulnerables. Amén. Tenemos que abrigarnos porque nos da frío. A veces nos atacan las enfermedades, mi hermano, y ya no sabemos qué hacer. Somos vulnerables. Amén. Somos débiles. Y en ese cuerpo, hermano, entró Jesús. En un cuerpo de hombre. Amén. Como suyo y el mío. Dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esta es la parte que queremos hablar en esta mañana. Él se hizo obediente hasta la muerte, dice, muerte de cruz. El otro día, mi hermano, de la Semana Santa, hablábamos acerca, mi hermano, de lo que Jesucristo había sufrido, cómo él fue sentenciado, mi hermano, cayó en las manos de Pilato, que fue el último que lo tuvo. Amén. Y fue sentenciado a muerte. Y no fue una muerte cualquiera, amén. Fue una muerte, mi hermano, de un homicida, la muerte de un hombre, mi hermano, que había hecho mal entre la sociedad. Ese fue el lugar que él tomó. No fue cualquier muerte, por eso el apóstol Pablo lo resalta, lo pone para que se mire, mi hermano, lo que se escribió. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está exaltando que Jesús, mi hermano, no tuvo cualquier muerte. Fue una muerte humillante. Fue una muerte, mi hermano, que solamente era para los malhechores. Fue la muerte que Jesús recibió. Amén. Pero él, mi hermano, fue obediente. Fue obediente. Ahora vamos a regresar a la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué fue lo que hizo grande a Jesús? ¿Qué fue lo que lo hizo grande? Lo llevó, mi hermano, a regresar a su lugar, porque dice que nadie, dice, bajó del cielo, sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Este es Jesús. Amén. El día de la resurrección hablábamos del día que Él resucitó de entre los muertos. Amén. Que Él, mi hermano, resucitó con poder y gloria. Hay una escritura que dice, surcó los cielos. Amén. Porque Él se merecía este lugar. Bendito sea el Señor. Dice, por lo cual, dice, fíjense lo que dice aquí. Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios exaltó a Jesús, o sea, en su cuerpo de hombre, fue exaltado hasta lo más alto. Por eso dice hasta lo sumo, hasta el lugar más alto de todos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Sabe qué fue lo que hizo grande Jesús? Ser obediente. Eso fue lo que le hizo grande a Jesús. Ser obediente. No fue su nacimiento, no fue su muerte en la cruz. Amén. No fueron los milagros, todos los milagros que hizo. Hizo muchos milagros. No, mi hermano, lo que hizo grande a Jesús fue ser obediente. Todo lo demás, mi hermano, fue cumplimiento. Pero Él obedeció. Eso fue lo que lo llevó a la grandeza. Cuando los fariseos, los saduceos lo cuestionaban, mi hermano, usted puede leer en los evangelios, cuando Él contendía con ellos, mi hermano, y le pedían a Jesús que se mostrase como Él era, decía, tú eres el Dios, tú eres el Cristo. Muchas de las ocasiones Él decía, yo vine a ser, yo no doy testimonio de mí mismo. ¿Ven? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aún cuando estaba allá en el huerto de Getsemaní, mi hermano, cuando
Él estaba a punto de ser aprendido y él estaba ahí orando. Dice que su sudor era como gotas de sangre. Él estaba sufriendo, mi hermano, en su cuerpo la desesperación, que se acercaba el momento en que iba a ser entregado, humillado y después iba a ser llevado a la muerte en esa cruz. Entonces, mi hermano, él estaba sintiendo ese dolor. Él estaba sintiendo ese miedo de que iba a ser torturado y despreciado. Él lo sabía. Por eso dice Pablo, porque se humilló a sí mismo. Él sabía que iba a suceder eso. Y en su oración, mi hermano, esa oración que todos la conocemos, que cuando dijo el Señor: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué dijo? Sino la tuya. Él estaba dando la pauta a mi hermano. Él estaba hablando con el Padre. Si es posible pasar este dolor y no sufrirlo. Amén. Porque no era fácil. Cuando no sabes que algo te va a suceder, mi hermano dice, bueno, no sabes. Pero Jesucristo sabía lo que iba a padecer. Jesucristo sabía todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba por suceder después. Y aún así, mi hermano, Él fue obediente. Amén. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Qué es lo que nos hace valiosos ante los ojos de Dios? A nosotros. A Jesucristo, lo que lo hizo grande, mi hermano, fue ser obediente. ¿Qué es lo que nos va a hacer valiosos? Lo que nos va a hacernos ver bien delante de los ojos de Dios. Los milagros. Lo que Dios ha hecho por nosotros, las sanidades que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es bueno, es maravilloso. Amén. Jesús, mi hermano, si usted lee su palabra, si usted lee los evangelios, usted lee todo lo que Jesús habló, Él nunca se refirió como algo grande en las maravillas y los milagros que Él hizo. Él lo hizo nada más, pero nunca los tuvo por muy importantes. Amén. Por eso le reprocha a Capernaum, por eso le reprocha a mi hermano, a Tiro y a Sidón, que viendo los milagros que miraron no les provocó un arrepentimiento, no los provocó, mi hermano, a obediencia. ¿Sabe cuándo somos obedientes? Cuando de verdad nos arrepentimos. Amén. Cuando estamos sumisos, humillados ante Dios y prestos para obedecer. Amén. ¿Qué es lo que nos va a salvar? La obediencia. ¿Qué fue lo que hizo que Adán cayera, mi hermano, y perdiera todo lo que tenía en el huerto? Ese lugar privilegiado. ¿Qué fue? El que se lo quitó, se lo arrebató. La desobediencia. Eso fue, mi hermano, lo que los sacó del huerto, la desobediencia. Dios, mi hermano, dice la Biblia, que Él es nuestro Señor. Amén. Que Él es nuestro Salvador. Que Él es nuestro sustentador. Nuestro ayudador. Los judíos, mis hermanos, tienen muchas, ¿cómo se puede decir? Derivaciones acerca de lo que Dios es. Jehová Shireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom. Y tienen un puño, mi hermano, de cosas que le ponen a Dios. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Él es Rey de Reyes. ¿Qué dice? Lo pensamos acá ratito. Él es Rey de Reyes y Señor de los señores. Es lo que dice la palabra y es lo que Dios es. Rey de Reyes, Señor de señores. Eso es lo que Dios es.
No solamente nuestro Salvador. ¿Sabe, mi hermano? Que muchas veces hay una confusión en el cristianismo mundial y queremos solamente a Jesús como Salvador, pero no lo queremos como Señor. Un Salvador te salva. Dice, oh, sálvame, y te ayuda y te salva, porque es un Salvador, como un superhéroe. Amén. Señor, estoy en problemas, sálvame. Señor, estoy en pecado, me arrepiento, sálvame. Pero tenemos, mi hermano, después de esto, reconocerlo como nuestro Señor. Amén. ¿Y qué se hace con un Señor? ¿Qué pasaba? Vamos a cambiarnos al otro lado. Cuando alguien, mi hermano, era esclavo de alguien que decía, ese es mi Señor, mi amo. Y un esclavo no tenía derecho, mi hermano, a ir en contra de su amo, porque podía pagarlo hasta con la vida. Amén. Entonces, mi hermano, si usted y yo leemos lo que el Señor Jesucristo hizo, dice como dice Pablo aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sabe, hermano, que se nos hace difícil obedecer? Vamos a entrar un poco en ese esquema o en ese tema. Se nos hace difícil obedecer. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se nos hace duro obedecer a ese mandamiento. Oh, si me quieren, yo amo. Si me dicen algo, me enojo y ya no amo. Amén. Pero el Señor nos está mandando, entonces si nosotros nos consideramos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Estuve buscando en el diccionario qué cosa significa obedecer. Y no es muy larga la definición. Obedecer es hacer lo que se nos manda. Eso es todo, no hay muchas definiciones para obedecer. Y Jesucristo fue obediente. Él nunca dijo abiertamente que Él era Dios. Él nunca dijo abiertamente, yo soy Dios. No, mi hermano. Ni el enemigo sabía exactamente si era Dios. Porque si él hubiera sabido que llevaba yendo a la muerte, en la cruz del Calvario iba a salvar al mundo, el enemigo no hubiera puesto trabas para que no llegara. Y él no sabía, se daba una idea y trataba. Pero no supo exactamente que Jesús era Dios. Amén. No sabía los planes de Dios. Entonces, mi hermano, lo que a Jesús lo hizo grande fue ser obediente. Amén. Pablo lo sabe, lo sabía. Se humilló hasta sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Amén. ¿Por qué fue a la cruz? Porque fue obediente. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Amén. ¿Cuántas veces la gente nos ofende todos los días? Muchas veces. ¿Cuántas veces debemos de perdonarlos? A ver cuántos de nosotros lo sabemos. ¿Qué le preguntó el Señor a Pedro? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. ¿Cuántas veces dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué dijo Jesús? 70 veces 7. ¿Cuántas veces son? Échale matemática. 490 veces. Debo de perdonar a mi hermano. Amén. 490 veces. Cada día. Amén. Pero esta palabra es pesada. Aún en las iglesias se le da ¿cómo se dice? Se le da el lado, mi hermana, que nosotros tenemos razón de hacer algo por nosotros. Amén. Todos los hombres grandes de la Biblia, mi hermano,
La razón que Dios los exaltó y los dejó, hermano, permitió que quedaran escritas sus historias para cambiar, mi hermano, la situación de este mundo. Nosotros leemos de Abraham, leemos de Moisés, leemos, mi hermano, de Daniel, de Jeremías, leemos a estos grandes hombres. Amén. Todas las situaciones, todas las proezas y todas las cosas que hicieron fue porque fueron obedientes. Nada más. Porque fueron obedientes. El apóstol Pablo, mi hermano, que fue el que escribió esta carta a los filipenses, él está dando a saber esto, mi hermano, para que ellos entendieran que uno debe ser obediente con Dios. Amén. Verso 10, bueno, verso 9, estamos en Filipenses capítulo 2, verso 9, dice, por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. El apóstol Pablo en el capítulo, en el verso 8, está diciendo que se humilló, está hablando de la parte más difícil que Jesucristo pasó. Está hablando que fue llevado a la cruz, está hablando que fue humillado, que está hablando, mi hermano, que él mismo se humilló. Y en el verso 9 dice, por lo cual, dice, también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús, y aquí ya es señal de victoria, ya lo puso en un lugar muy alto. ¿Por qué? Porque fue obediente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense el lugar, mi hermano, que recibió Jesús. Amén. El nombre de Jesús, el Dios encarnado, el lugar que recibió, mi hermano, fue puesto hasta lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. De los que están en los cielos, allá arriba, y en la tierra, aquí en la tierra, y debajo de la tierra, más para allá, también tienen que arrodillarse. Amén. Toda la rodilla, está hablando generalmente de todo lo visible y lo invisible. Le fue dado, mi hermano, a él, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese nombre, hermano, el nombre de Jesús, es el nombre más grande de todos los tiempos, antes de Cristo, después de Cristo. La historia, mi hermano, los libros, la religión, amén, causa, hermano, división, causa para algunos tropiezo, como estábamos leyendo el otro día. A los judíos tropezadero. Amén. Pero Jesús es un nombre grande que pesa, mi hermano. Es un nombre que es sobre todo nombre, y le fue dado este nombre, mi hermano, por ser obediente. Amén. Por ser obediente. ¿Cuánto nos acordamos de Sansón? Dios, mi hermano, habló a sus padres, a su madre, amén, su familia, antes de que Sansón naciese, y le dijo todo lo que tenía que hacer. Ellos no tenían una Biblia como nosotros. Ellos, mi hermano, solamente se comunicaban con Dios por medio de profetas, por medio, mi hermano, de los rabinos de ese tiempo, las personas, mi hermano, que hablaban con Dios. Ellos no tenían una Biblia. Y Dios habló con la mamá de Sansón y le dijo, hey, no tienes que hacer esto, esto y esto. Y Sansón, cuando nazca, mi hermano, fue lo que Dios les dijo: Sansón, cuando nazca, va a hacer esto y esto, y cuando vaya creciendo no se va a cortar su pelo, no va a beber sidra. Eso era lo que Sansón tenía que hacer. Pero nosotros hemos leído la historia de Sansón, que fue lo que Sansón hizo. Amén. Empezó a desobedecer. Empezó a ver mujeres que Dios le dijo que no buscaran mujeres de otros pueblos, que no fueran, mi hermano, del pueblo de ellos. Amén. Y dice la Biblia que
que cuando Sansón, mi hermano, estaba en peligro, el Espíritu del Señor bajaba sobre él. Y él tomaba gran fuerza y hacía, mi hermano, prodigios con esa fuerza. Amén. Mató 1000 filisteos con la quijada de un burro. Amén. Tenía mucha fuerza. Dice que con sus manos mató un león. Amén. Y Sansón empezó a jugar con Dios. Amén. Él sabía que no tenía que ser cortado su pelo, lo estaba haciendo bien. Amén. No tenía que beber sidra, no tenía que tomar bebida alcohólica. Lo estaba haciendo bien. Y el Espíritu del Señor bajaba sobre él. Pero luego empezó a jugar con estas cosas. Del va y ven, va y ven, va y ven. Amén. Y luego todos conocemos lo que pasó. Amén. Conoció a Dalila, la filistea. Amén. Lo sedujo. Y ese juego que él tenía lo metió en desobediencia. Amén. Y aquí lo impactante no era su fuerza. Aquí lo impactante que Dios estaba con él. La fuerza venía de Dios. Y él empezó a jugar con lo que no era de él. Amén. La fuerza no era de él. Él fue el elegido, pero la fuerza venía de Dios, del Espíritu de Dios. Y Dalila lo sedujo. Amén. Todos conocemos la historia. Hasta hay un canto por ahí. Amén. Que dice que Sansón se quedó pelón. Amén. La mujer le preguntó en 2 ocasiones. Y él estaba jugando con las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros miramos la Biblia como verdaderamente la palabra de Dios? Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Yo creo 100% que la Biblia es la palabra de Dios. Para mí no es solo un libro, es la palabra bendita de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen la Biblia de esa manera? Que es la palabra bendita del Dios Altísimo. Gloria al poderoso. Sansón empezó a jugar. No, mira, hace esto y voy a perder mi fuerza. Estaba jugando con fuego. Amén. Hasta que le sacaron la verdad. Porque pensamos que las cosas, mis hermanos, que estamos tentando son inofensivas. Amén. Hasta que le cortaron su pelo. Cuando ya Dalila le había cortado su pelo, dice: Sansón, los filisteos. Y caen los filisteos. Y dice la escritura que Sansón dijo de sí mismo: oh, me voy a escapar como las otras veces. Ya se había escapado 2 veces. Dice: me voy a escapar como las otras veces. Pero lea la historia de Sansón y lea esa partecita. Dice: pero Jehová ya no estaba con Sansón. ¡Oh! Los filisteos llegaron y él creía que Dios todavía lo iba a liberar como las otras 2 ocasiones. Dijo: ahorita, lea la historia, ahí se lo dejo de tarea. Ahorita voy a escaparme como las otras veces. Pero Jehová ya no estaba con él. Amén. Se había ido. ¿Qué podemos aprender de esto? Mi hermano, la religión, mi hermano, lo usa mucho la gente. Oh, es que yo tengo mi religión, yo asisto a una iglesia, yo tengo mi propia religión. Algunos dicen: nací en esa religión, eso fue lo que aprendí. Amén.
Muchas ocasiones cuestionamos las cosas que la Biblia enseña. Amén. Yo he ido cientos de personas a mi alrededor durante mi vida que cuestionan la palabra de Dios, que cuestionan la Biblia. Yo digo dentro de mí, si cuestionas la Biblia, mejor ya no la leas, quítala de ti porque no crees en ella. Amén. Aleluya. Por eso pregunté cuántos de nosotros tenemos a la Biblia como la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo. Porque debemos de tomar en serio lo que leemos de este libro, mi hermano. Amén. No como una religión. Una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar con Dios, que cuando alguien lee la Biblia, cambia. Gloria a Cristo. Cuando alguien lee la Biblia, cambia por sí mismo. Aleluya. Amén. Amén. La Biblia lo va a cambiar. Amén. Yo lo he visto con mis ojos, mi hermano. Si quiere usted que alguien se convierta al Evangelio, póngalo a que lea la Biblia. Yo hace años usaba esa estrategia. Lee la Biblia. Léeme aquí, léeme allá. Ellos mismos, hermano, Dios empieza a trabajar en sus vidas. Gloria a Jesús. Y su espíritu, mi hermano, va cambiando porque Dios está hablando con ellos directamente. Alabado sea tu nombre, Señor. Entonces, mi hermano, Sansón estaba jugando con lumbre. Amén. Y cuando él quiso escapar de los filisteos, dice la Biblia que Dios ya no estaba con él. Él creía que Dios estaba con él. Pero la desobediencia, que es lo que estamos hablando, desobedeció, mi hermano. Y después de que desobedeció, dice la Biblia que los filisteos llegaron, lo tomaron preso y le sacaron los ojos. Y luego se volvió, mi hermano, una burla del pueblo filisteo. Después de ver todo lo que este hombre hacía con tanta fuerza, mi hermano, le tenían temor, pero después de que él perdió su fuerza, era una burla para el pueblo filisteo. Mi hermano, a veces cuando nosotros estamos en el camino del Señor, a veces la gente nos tienta. El otro día estaba en un lugar, y cabe el paréntesis, y llegó un hombre con una cerveza en la mano. Años tenía que nadie hacía eso conmigo hasta ese día. Y llegó. No. No. Mi hermano, este hombre me insistió tanto a tal grado de que me estaba ya molestando. Tanta insistencia de este hombre. Y otra vez. No tiene alcohol. Y mira, y ahí estuvo, ¿verdad? Insiste. Mucho rato estuvo ahí. A ver, nadie me estaba mirando. Yo pude decir, pues dámela. El apóstol Pablo dice que todo lo que no se hace con fe es pecado. Pero y también dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Imposible. Y todo lo que no se hace con fe es pecado. Aleluya. A veces hay muchas cuestiones, y es un paréntesis acerca de esta pregunta. Que si esto es bueno, que si esto es malo, que si esto es bueno, que si esto es malo, que si esto es bueno y eso esto es malo. Si para usted, mi hermano, mi hermana, algo es malo, es malo. No lo haga porque usted va a pecar. Porque a su conciencia y a su juicio es malo, es malo. Hay cosas que la Biblia dice que son malas y da una lista grande. Pero si hay algo que no está escrito y en nosotros, nuestro juicio, mi hermano, nosotros creemos que es bueno o malo. Si en su mente le dice, su fe le dice, es malo, es malo. Amén. Sansón empezó a jugar. Soy un hombre fuerte. Amén. Después dice, cuando nosotros caemos, todo se derrumbó. Amén.
Saúl, el primer rey de Israel. Una historia por demás contada, la conocemos mucho, muy bien. Se ha enseñado muchas veces de Saúl. Saúl, mi hermano, desobedeció a Dios. Amén. Le fue dado, mi hermano, una promesa a él. Y Dios, mi hermano, le dijo que si él se portaba bien, si él era obediente, iba a ver su descendencia en el trono para siempre. Saúl, mi hermano, era grande. Dice que de los hombros para arriba no había hombre más alto en Israel que Saúl. Dice. De aquí para arriba, imagínense el tamaño de este hombrezote. El pueblo pidió un rey, era lo mejorcito que había. Saúl era el mejor candidato. Por eso cuando Samuel le dice al Señor, y tu pueblo pide rey, dice, ahí está el rey que pidieron, pues eso es lo mejor que había cuando lo pidieron. Era un hombre de apariencia hermosa también. Un hombre grande, de hermosa apariencia, muy educado, amén, humilde, porque Saúl era un buen muchacho cuando era joven. Se descompuso ya después cuando era rey. Mi hermano, pero él perdió la promesa de Dios por desobediente. Amén. La desobediencia, mi hermano, es el mal. Cuando nosotros, mi hermano, queremos agradar a Dios, cuando el hombre es regenerado, mi hermano, tiene que arrepentirse. Y cuando nos arrepentimos es cuando somos obedientes. A mí me da tristeza, mi hermano, cuando cuestionamos a Dios. Que si Dios se equivocó, dice la gente, Dios se equivocó. No le sigas entonces. Amén. O es que Dios se equivoca. No, mi hermano. Dios es soberano. Él es Dios, Él es Rey. Él sabe lo que hace y nosotros solo somos su creación. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, ¿acaso el barro le va a decir al alfarero, no me hagas así? A veces el barro como que quiere hablar, como que nos queremos deformar. El barro dice, hey, no me hagas para allá porque ya me dolió. Señor, no me mandes a hacer eso porque no está bien. Las cuestiones de los hombres solo son de los hombres. Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer, porque Él es soberano. Su palabra dice que Él es soberano. Y un soberano manda y solo se le obedece. Amén. Amén, aleluya. Entonces, mi hermano, a Saúl se le fueron mandadas cosas y él las hizo a medias porque usó su juicio humano. Mi hermano, para que a nosotros nos tome en obediencia, mi hermano, tenemos que cumplir con Él 100%. No por mitad, mi hermano, no 75%, no 90%, no 95%, 100%. A veces, mi hermano, no nos agrada lo que Dios nos manda. O a veces parece una locura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Oh Dios, ¿cómo yo voy a amar? Aleluya. Parece que fuera, oye, pero si la gente me hace tanto mal, ¿cómo voy a amar? El apóstol Pablo dice, mi hermano, que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Señor, pero ¿cómo voy a amar? A ver. Saúl, mi hermano, fue desobediente. Y en cosas pequeñas. Cuando él hizo el sacrificio, la segunda desobediencia importante, ¿verdad? Que Dios le toma mucho en cuenta. Cuando iba a hacer el sacrificio, Samuel no llegaba, él hace el sacrificio. Porque a él le pareció prudente hacerlo. La prudencia del hombre, hermano, no es compatible con lo que Dios dice. No, es que no era algo tan grande. Pero es que cuando Dios manda algo, por muy pequeño que sea, mi hermano, Él lo considera importante. Aleluya. Porque Dios lo dijo. Gloria a Jesús.
Saúl desobedece y Samuel le dice: hey, ¿qué acaso? Dice, valen más los sacrificios que la obediencia. Y con eso termino. Vamos a ponerlo en una balanza. ¿Qué vale más, los sacrificios o la obediencia? Cuando adoramos a Dios vale más que si nos desobedecemos. Cuando cantamos bonito vale más que cuando obedecemos a Dios y amamos a nuestro prójimo. ¿Qué pesa más en el reino de los cielos? ¿Qué pesa más? Los milagros que Dios hace, la sanidad de los enfermos, la maravilla, las lenguas, los ministerios. ¿Qué vale más? ¿Qué pesa más en el reino de los cielos? La obediencia. No lo que nosotros pensamos y decimos, lo que Él dice y lo que Él piensa. Amén. Si nosotros queremos ser bendecidos y ser usados por Dios y ser importantes ante los ojos de Dios, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Es todo. Pablo dice: las lenguas se acabarán, todo se va a acabar, la profecía, pero el amor de Dios permanece para siempre. Aleluya. El amor de Dios va a permanecer para siempre, para siempre, para siempre. Dios le bendiga a mi hermano en esta mañana. Guarde esta palabra en su corazón, mi hermano, mi hermana. Vamos a 27 de abril. Amén. Sí, mi hermano Gama va a tomar este lugar. Está por aquí. Gloria a Dios. Si no, sigo predicando. Gloria a Jesús. Ya, le voy a pedir a mi hermano Benito que tome este lugar. Gracias. Sí, ahorita. Bendito sea el Señor. Y sígase gozando, mi hermano, mi hermana, que sea Dios